Bienvenidas, bienvenidos a nuestro módulo Anatomía del Nacimiento. Vamos a comenzar describiendo algunas razones para llamar al médico o médica, a la matrona o partera durante el embarazo. Estas señales es importante que ustedes las conozcan como douglas, ya que algunas veces la mujer gestante les va a llamar antes a ustedes. Entonces es importante que sepamos que algunas de estas razones son bastante importantes a tomar en cuenta. Hay otras cosas por las que suele llamar la mujer gestante que de repente no amerite que, es que la llamada sea, que tenga que también hacerse la llamada al médico o al profesional que está llevando el control del embarazo. Pero ustedes como dulas deben estar preparadas y deben saber eh, cómo acompañar en estos momentos, ¿ok? La primera es el sangrado vaginal. El sangrado vaginal, sea cualquier tipo de sangrado, pero especialmente si es un sangrado abundante. La llamada debe ser inmediata al médico o a la matrona o partera que esté a cargo del control del embarazo, de la gestación. Dolores o calambres vaginales, persistentes o severos, también son señal para avisar. Muchas veces estos dolores o calambres no, o sea, suelen sentirse como severos, pero ustedes cuando reciban una llamada de una parturienta van a, en algunos casos, ver por el tono, por la manera en que les habla, de que realmente pueden ser contracciones. Sin embargo, es importante conversar con la gestante a modo de determinar, eso se va, obviamente la experiencia nos va ayudando a afinar el oído, ¿no? Porque una persona con un dolor realmente severo no nos va a hablar con tranquilidad, o por lo menos en su voz se va a percibir. Entonces, esto es importantísimo, ser muy atentos con el tono de voz, ser muy atentos con la manera en que nos, por supuesto, la persona puede estar asustada y eso también afectará el tono de voz y la manera en que se exprese. Pero va a ser cada vez más fácil para ustedes reconocer en la voz cuando uno de estos dolores o calambres de verdad pueden ser señales de alarma, señales de alarma y atender inmediatamente. Dolor de cabeza fuerte o visión borrosa también siempre debe ser notificado, especialmente primero a la dula, pero sí, este es un factor también para llamar al, al, al personal médico o partera. Dificultad para respirar o dolor en el pecho, por supuesto, especialmente si es constante, ¿sí? Porque de repente eh, está usted relacionado, cuando es la dificultad para respirar, podría en algunos momentos estar relacionado con una crisis de pánico, que no es extraño que esto acontezca en la gestación por muchas razones, el estrés al que puede estar sometida la mujer, que quizá no tiene el acompañamiento adecuado, que quizá tiene muchas expectativas, o alguien le ha sembrado miedo, y cosas que hemos visto en el módulo anterior, que no se han respetado, como el, la tranquilidad que se debe tener en la gestación y que vamos a seguir, por supuesto, profundizando a lo largo de la formación. Hinchazón en los tobillos, las manos o la cara, dependiendo, la hinchazón muchas veces se explica, se manifiesta, se refiere al personal que haga el control de la gestación en las consultas. Pero por supuesto que si la hinchazón persiste, también es bueno avisar, o sea, mantener a este personal. A veces el personal de control por estos reportes de hinchazón y de perseverancia en esta hinchazón o de incremento en la misma, es posible que proponga una cita para ver personalmente cómo está, por ejemplo, medir la presión arterial. Pero lo cierto es que tiene que ser informado también, muchas veces a ustedes como dulas. Menor producción de orina, esto también dependiendo, son cosas que muchas veces se consultan, se hablan es en la consulta de control, pero por supuesto que también debería ser notificado por si acaso, ardor o malestar al orinar también, y muchas veces esto también inclina a tener una cita de control, no siempre, pero muchas veces sí, donde suele a veces mandarse hacerse los chequeos para ver si hay alguna infección
Es importante eso. Y fiebre de más de 38 grados centígrados, por supuesto que sí, inmediatamente, por muchas razones, entre otras, el tema también de la infección, pero son muchas más, que obviamente competen al personal médico. No es algo que nos toca a nosotros indagar y diagnosticar, pero sí saber reconocer, saber que estas señales son de alarma y cuando estemos haciendo acompañamiento, este tipo de cosas, hacérselo saber a la parturienta, a la mujer gestante, perdón, que se nos haga aviso para ayudarle también a comunicar a su personal médico y en algunos casos incluso acompañarle a la consulta, cuando ese es el acuerdo establecido como dulas. Salida de líquido por la vagina, de cualquier tipo de líquido durante la gestación. Ya vamos a hablar de la ruptura de fuente, pero cualquier tipo de líquido, por supuesto, aumento de la secreción vaginal o una secreción con mal olor, disminución de movimientos fetales. Esto no siempre, esto hay que tener cuidado con este punto, porque la mujer gestante generalmente, obviamente hay excepciones, está conectada, está consciente de los movimientos que suele hacer su bebé. Y el que haya una ausencia total de estos movimientos, ella lo percibe por el mismo tipo de conexión, aunque hay mujeres que tienen quizá una conexión no tan bien establecida, ¿no? Y no es que no sean buenas madres, sino es por otros factores que también analizaremos en el módulo correspondiente. Pero por supuesto que podría ser. Lo que pasa es que esta sí es una señal, digamos que relativa, por eso que ustedes deben conocerlas, porque lo ideal es que también se les haga aviso a ustedes como dulas. No porque ustedes van a hacer diagnóstico ni revisión de ninguna de estas situaciones, sino para que ustedes la tengan y a veces en algunos casos, por ejemplo, si la disminución de los movimientos fetales es mínima, es posible que ustedes les puedan, después que hayan terminado la formación y hayan visto las maneras de atender este tipo de situaciones, porque aquí lo que estamos es mencionando, apenas estamos en el módulo, en la segunda parte del primer módulo, algunas ausencias de movimientos fetales pueden deberse a ciertos temores y a ciertas preocupaciones extendidas o magnificadas en la gestante. No estamos diciendo que ese es el caso siempre, pero eso también, por supuesto, va a ser más fácil de reconocer a medida que terminemos la formación y que hagamos acompañamientos. No queremos profundizar tan pronto en esto. Aumento marcado de peso, dependiendo, por supuesto, y también tomando en cuenta las razones por las que pueda también haber este mismo aumento de peso. Aumento de presión sobre la pelvis antes de las 35 semanas de gestación, sí, especialmente si es muy, muy, muy dolorosa y bastante incómoda. Es que aunque viene siendo normal esta presión sobre la pelvis, el caso aquí es cuando es de más, cuando ya es intolerable, ¿okay? Hay que hacer aviso por si acaso hay algo que, por supuesto, el personal médico o la partera es quien va a determinar qué es lo que está pasando. Contracciones que se presenten más de 4 veces por hora, especialmente en estos periodos donde todavía, en caso de que se haya iniciado trabajo de parto, hay riesgo de prematurez en el nacimiento del bebé y cualquier otro síntoma preocupante o que considere anormal. Por supuesto que esto es subjetivo, ¿no? Síntomas de anormalidad, como dije hace rato, puede estar la situación en que la gestante esté con ciertas preocupaciones, con ciertas angustias, incluso con cierta paranoia, en algunos casos, sí los hay, y también con otros problemas que puedan presentarse como síntomas, ¿no? Como problemas emocionales que puedan manifestarse en el cuerpo como síntomas o sencillamente como temores e impresión de algunas situaciones que no son del todo reales. No estamos diciendo que la mujer gestante en este caso estaría fingiendo ni aparentando nada, sino que muchas veces los nervios traicionan en este sentido. Por eso tenemos que como dulas, y es una de las cosas que es la meta que vayamos logrando, que logremos en esta formación y que vayamos afinando a medida que vayamos acompañando, es en ir dándonos cuenta de cuáles de estas señales son realmente graves, no diagnosticarlas, sino saber siempre cómo acompañar. Ese es el punto clave para nosotros como dulas. Según la Organización Mundial de la Salud, un embarazo a término puede durar de 37 a 42 semanas. 37 a 42. Fíjense que la misma OMS, así como la OMS da recomendaciones puntuales sobre la lactancia, que no se acatan por muchos personal médico, algunos pediatras y algunos de otras especialidades, también la OMS está hablando de el embarazo térmico a término, perdón, hasta la semana 42. Muchísimos, no voy a decir algunos, muchísimos, una gran mayoría de ginecobstetras no llegan a esta semana 42, por muchísimas razones. Y sabemos que en muchos casos sus razones podrían ser de cierta manera válidas, ¿no? O sea, aceptables para lo que ellos argumentan.
Pero el caso es que siempre se está interrumpiendo cuando se adelanta. Por ejemplo, en la inducción de parto se da antes de esta 42, de hecho a veces ni siquiera llegan a la 40, de hecho muchas veces ni siquiera pasan de la 38. Estamos alterando en un número considerable. Si adelantamos en la 38 y el bebé iba a nacer en la 42, estamos hablando de 4 semanas, el nacimiento que tocaba al bebé, la fecha que tocaba al bebé. Contadas a partir de la fecha, por supuesto, de la última regla. FUR, fecha de última regla. Aunque cada bebé se desarrolla a un ritmo diferente, incluso cuando está en el útero, la ACOG, American Congress of Obstetricians and Gynecologists, y la SMFM, Society for Maternal Fetal Medicine, definen el embarazo a término completo como el embarazo que dura entre las 39 y las 42 semanas, o sea, dos organizaciones, dos instituciones más, avalando esta duración de la gestación hasta la semana 42. Esto es importante repetirlo y repetirlo y saber que no es que lo estoy diciendo yo, no es que lo estamos diciendo nosotros como institución, no es que lo está diciendo determinado médico o partera, sino que está avalado por estas organizaciones entre las que está la OMS. Nuevas investigaciones han demostrado que cada semana de embarazo cuenta para la salud del bebé. Esto es importante. Demasiado importante. Durante las últimas semanas suceden muchas cosas importantes. Por ejemplo, fíjese, durante las últimas semanas, el cerebro y los pulmones todavía se están desarrollando. Por lo que estar embarazada durante al menos 39 semanas le da al cuerpo del bebé todo el tiempo, o casi todo el tiempo, porque si es una gestación hasta la 42 todavía falta, que necesita para crecer y formarse plenamente. Recuerden que estos datos son tomados de estas instituciones, ¿no? También son un poquito rígidas con lo que plantean. Lo que estamos es viendo de que no lo estamos diciendo nosotros. Estas son las definiciones establecidas por las instituciones antes referidas a fin de prevenir los nacimientos que suelen programarse un poco más temprano, mucho más temprano diría yo, sin justificación médica. Término temprano. Según estas instituciones, término temprano se define como cuando el bebé nace entre las 37 semanas, 0 días, y las 38 semanas, 6 días. La mayoría de las inducciones se dan en este momento. Término completo, el bebé nace entre las 39 semanas, 0 días, me refiero a Latinoamérica específicamente, entre las 39 semanas, 0 días, y las 40 semanas, 6 días. Muy pocas en Latinoamérica, salvo mujeres que insisten en llegar hasta lo más tarde posible. Término tarde, el bebé nace entre las 41 semanas, 0 días, y las 41 semanas, 6 días, menos todavía en Latinoamérica por lo menos. Posttérmino, ellos le llaman posttérmino. Aquí vemos que es realmente el término que recomienda la OMS, o sea, digamos que la parte cumbre. El bebé nace después de las 42 semanas, 0 días, o en la semana 42. Yo particularmente he acompañado, por supuesto trabajando con personal médico y de partería que es bastante abierto y respetuoso de los tiempos naturales, de la verdadera fisiología del parto, de la gestación y del parto, en la semana 42. De hecho, hubo una vez que era la semana 42 y un día. Para nadie es un secreto que muchos ginecobstetras suelen recomendar la inducción del parto o la cesárea programada, incluso mucho antes de la semana 40, como les dije hace un rato, hasta incluso muchísimas veces en la semana 38. Algunas razones que justificarían una inducción o cesárea pueden ser que justificarían, vamos a analizar igual, embarazo a postérmino. O sea, lo que estábamos hablando de pasar de la semana 42. Por supuesto, esto es discutible. No estamos diciendo que eso es. Estamos igual rigiéndonos todavía por recomendaciones de estas organizaciones, entre ellas la OMS. Desprendimiento previo de placenta o abruptio placentae. Una de las razones, pero también una excusa muchas veces utilizada sin que sea real. Lamento tener que decirlo, pero estamos en una formación de dulas. No podemos adornar las cosas. Infección uterina, no siempre. Muchas veces requiere tratamiento previo, más no inducción, pero entra también en las razones que se podrían usar como
como justificación. Hipertensión en el embarazo, también hay discusión aquí, aunque este es un punto que sí es donde hay bastante propensión a la inducción o cesárea. Diabetes gestacional también, porque son factores de riesgo. Estos últimos dos son factores de riesgo. Problemas de crecimiento en el bebé, eso también es algo discutible bueno, discutible en el sentido de que puede también ser usado como excusa. Incompatibilidad de RH, o sea, del tipo sanguíneo, este sí es un factor de riesgo en el embarazo, por eso es que los embarazos controlados justamente son la mejor manera de prevenir, ¿no? Sufrimiento fetal, por supuesto. Aquí ya no estamos hablando de cualquier cosa, aquí estamos hablando de una razón, pero hay que, de todos modos, en un momento de este mismo módulo y de los posteriores se va a analizar, especialmente en el de violencia obstétrica, con más profundidad, pero hay que tomar en cuenta algo, que el sufrimiento fetal muchas veces es justamente generado por la inducción, porque en la inducción se suministra oxitocina sintética, que es el pitocin. No se asusten si no conocen los términos que estoy nombrando ahora, los van a conocer en la formación. Los van a conocer muy bien en la formación. No pueden ser dulas sin saber qué es oxitocina sintética, qué es oxitocina también natural y qué es pitocin. Que es lo mismo, ¿no? La sintética, la oxitocina sintética. Uno de los riesgos de la inducción del parto es que la misma inducción genera el sufrimiento fetal, en algunos casos, también la posición en que se coloca la mujer, la posición horizontal, que es la que se usa en el parto convencional y que también podría, y vamos a saber en su momento, explicar en su momento acá por qué produce sufrimiento fetal. Entonces, a veces se induce no es que para que haya, pero se induce, hay el sufrimiento fetal y terminan llevando a cesárea. Se acuesta la mujer horizontal, se le obliga a permanecer acostada horizontal, hay sufrimiento fetal por el peso que hay sobre la vena cava, entre otras cosas, y se lleva a la inducción de la cesárea por algo que es antinatural, que si hubiésemos dejado que la mujer estuviese en posición vertical o acuclillada en movimiento, no habría sucedido. Por eso es que hago la acotación. Preeclampsia, que es una afección que suele comenzar después de las 20 semanas de embarazo, suele detectarse a partir más o menos de allí, que ocasiona hipertensión y problemas en los riñones y otros órganos, también llamada toxemia, la preeclampsia. Esto sí es un factor de riesgo en el embarazo. Síntomas son hipertensión, hinchazón el de las manos y la cara, demasiadas proteínas en la orina, dolor estomacal, visión borrosa, mareo, dolor de cabeza. Nosotros no vamos a diagnosticar preeclampsia, pero tenemos que saber que es preeclampsia, entre otras condiciones. Porque cuando acompañamos, tenemos que saber que puede pasar en el acompañamiento en el embarazo. O sea, estas son cosas que a pesar de que las dulas no hacemos intervenciones médicas, es importantísimo que manejemos estos términos y es importantísimo que sepamos qué es lo que está sucediendo cuando se da una de estas condiciones. Estado patológico de la mujer en el embarazo, o sea, la preeclampsia. Me había ido a la lámina, ahora leo la presentación, que se caracteriza por hipertensión arterial, edemas, presencia de proteínas en la orina y aumento excesivo de peso, puede preceder a una eclampsia. Perdón. ¿Qué es una inducción de parto? Consiste en provocar a voluntad la aparición de contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, o sea, del tiempo real de inicio de este trabajo de parto. Se puede dar esta inducción por varias razones. Una, por indicación. Cuando se da por indicación, es la que se practica por problemas maternos, fetales o de ambos, como lo que estábamos describiendo hace rato como factores de riesgo, que se puede agravar, que se podía agravar según la visión de quien está haciendo la inducción, con la continuación del embarazo o que se podría prevenir o disminuir con la interrupción del mismo, o sea, con el adelanto del nacimiento del bebé, independientemente de que esta situación se haya originado antes o después del embarazo. Esto es el concepto, es lo que significaría una inducción por indicación, pero hay que tener mucho cuidado porque justamente, bueno, es que nosotros igual no vamos a poder interferir, en algunos casos, por supuesto, pero sí vamos a poder empoderar e informar. Y estas razones para la inducción muchas veces son inventadas y no estamos exagerando. Eso lo vamos a hablar con más detalle cuando nos toque hablar sobre violencia obstétrica. Pero ya es bueno que lo sepamos desde el inicio. Una inducción electiva es la que se realiza en embarazadas sanas, sin problemas,
por deseos o desinformación de la paciente. ¿Por qué desinformación? Porque a veces la mujer solicita porque sencillamente es su decisión y punto, y otras veces porque alguien le convence de que tiene que hacerlo, porque una de las cosas que le dicen a la mujer embarazada, a la gestante, es que se va a pasar, que el bebé se va a pasar. Y yo lo he escuchado y muchos colegas, muchas colegas lo han escuchado también, muchas personas que estamos en la humanización, de mujeres que están en la semana 38 y con médicos, óigase bien, en algunos casos supuestamente pro parto respetado. Sí. Entonces, desinformación en la paciente, porque al no estar empoderada, es fácil de ser manipulada ella y su compañero, ni se diga, del especialista o de ambos. Siempre y cuando, ¿por qué de ambos? Porque puede ser que el especialista sencillamente sea de estas personas, no es que sea mal médico, no es que sea mal médica, no es que bueno, las parteras normalmente no tienen otro tipo de formación, igual que las matronas también tienen otro tipo de compromiso, no generalizo, pero en la medicina convencional, en la medicina alopática, se suele ver el desconocimiento sobre algunas cosas. En ginecobstetricia se suele ver desconocimiento sobre la verdadera fisiología del parto. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, se obliga a la mujer a estar acostada. Eso es desconocimiento. En que se cree que hay que poner suministrar siempre como rutina, porque es parte del procedimiento, oxitocina sintética, o sea, pitocin. Eso es desconocimiento. Entonces no estamos diciendo que son malos profesionales ni que son malas personas, es que hay desconocimiento, hay una preparación desconectada y no estamos haciendo ningún juicio, estamos reconociendo cosas que igual vamos a profundizar en ellas en su momento, ¿ok? Porque más bien nosotros somos partes del cambio, no somos enemigos de nada, no estamos destruyendo, atacando a nada, a nadie. Estamos desde adentro, desde lo más adentro que nos han permitido estar, tratando de ser parte del cambio. ¿Y por qué tratando? Porque no es fácil para las dulas ser parte del cambio, pero son una parte importantísima y clave del cambio. Entonces, siempre y cuando no vaya en detrimento de la salud materno-fetal, en teoría, es un procedimiento muy utilizado cuando el médico decide sugerir una inducción electiva, debe dar una explicación extensa y sincera a la pareja de las ventajas, desventajas, riesgos, etcétera, cosa que no siempre se hace o se hace de manera manipuladora. No siempre, pero eso también lo vamos a profundizar cuando hablemos sobre violencia obstétrica. ¿Cómo se hace? Normalmente él o la ginecobstetra suele practicar un tacto, porque esto no suelen hacerlo las parteras, este tipo de inducción. Un tacto procede a la ruptura de las membranas. Este procedimiento en la mayoría de los casos por sí solo es capaz de iniciar el trabajo de parto. Se suele aprovechar para ver las características del líquido amniótico y tener una idea del bienestar del bebé. O sea, ver que el líquido no esté meconial. Eso también lo vamos a ver luego. ¿Qué significa este término meconial? Si las contracciones no se inician espontáneamente, suele procederse en esta inducción a administrar oxitocina sintética, que es el pitocin, para estimular las contracciones. Maduración cervical, métodos alternativos. La maduración cervical es una práctica realizada desde tiempos remotos. Los primeros pobladores sabían que existían situaciones en que era necesario provocar el parto. En algunos casos, de hecho ancestralmente, algunas parteras suelen recomendar para la maduración cervical el aceite de onagra y las hojas de frambuesa roja. Tienen cierto poder, porque tienen cierto poder uterotónico y son liberadores de oxitocina. Las relaciones sexuales también promueven la maduración cervical. ¿Por qué? Porque la excitación sexual produce liberación de prostaglandinas endógenas que actuarían a nivel del cuello uterino. Este efecto aumenta en los casos de estimulación del cervix y por la presencia de prostaglandinas en el semen humano, o sea que el semen del papá también contribuye por las prostaglandinas que aporta. El orgasmo en la mujer también produce liberación de prostaglandinas y de oxitocina. También ayuda con hacer, eso es para preparar el útero, por eso se habla de componentes uterotónicos. Es para ayudar a madurar el cuello del útero, que muchas veces es una de las razones por las que se suele acudir a cesárea, por ejemplo. Acupuntura también sería una de las herramientas que se podría utilizar. Utilizada esta en China y Japón desde hace más de 2000 años, se basa en la estimulación de ciertas partes del cuerpo mediante pequeñas agujas en puntos específicos del mismo. En el caso de la obstetricia se busca una relajación general
y la contracción uterina debido a cambios hormonales o en el sistema nervioso. Una variación de esta técnica sería la electroestimulación cutánea. El número de ensayos clínicos es limitado, pero en algunos se ha llegado a alcanzar un nivel de inducción del parto del 78%. No estamos hablando de que esto hay que hacerlo, sino son otros métodos para inducir, ¿ok? La estimulación de los pezones, que es un método también para ayudar, y esta inducción no es para adelantar el parto antes del bebé esté listo. Algunas de estas cosas se suelen usar cuando ya el bebé está a término para ayudar a acelerar el trabajo de parto, acelerar la apertura, el borramiento del cuello uterino, las mismas contracciones y el descenso del bebé por el canal vaginal. El canal uterino primero, por el cuello uterino y después el canal vaginal. Estimulación de los pezones, esta da lugar a la liberación de oxitocina de manera natural. Sería en muchos casos recomendado que se haga como tipo automasaje, pero preferiblemente también que lo haga la pareja si no es incómodo para la gestante, por supuesto, para la parturienta. Su problema radica en que la liberación no es controlada y podría para algunas mujeres ser percibido como un acto invasivo y no deseado en ese momento. Por eso es que hay que saber que ella esté dispuesta, ¿no? Porque no para todas es placentero en ese momento exacto. En caso de ser así, no se recomienda practicarlo, o sea, en caso de que sea incómodo. ¿Qué es una cesárea? La cesárea es una técnica quirúrgica que se practica para extraer al bebé y a la placenta del útero materno, cuando por alguna razón el parto vaginal no es posible. Ocurre con bastante frecuencia, ya que aproximadamente 1 de cada 4 bebés nacen por cesárea. La cesárea se realiza en quirófano por 2 ginecólogos, normalmente, ¿no? Digamos que lo más común. Además, normalmente están presentes un anestesista o una anestesista, una enfermera para el instrumental y otra enfermera circulante. En la mayoría de los casos, ni a la dula ni al papá se les permite estar. Lamentablemente es así. Las cesáreas pueden ser programadas y de urgencia. Cesáreas programadas, la razón para efectuar esta operación se conoce con antelación al trabajo de parto. E incluso es posible establecer previamente fecha y hora del procedimiento. O sea, son programadas por el mismo recomendación del mismo médico o médica que lleve el control de la gestación o por solicitud de la misma parturienta, la misma gestante. Cesáreas de urgencia surgen durante el trabajo de parto cuando hay complicaciones para evitar riesgos en la salud de la madre o del bebé, en teoría, porque en algunos casos se recurre a la cesárea de urgencia justamente por lo que hablamos hace un rato de el proceder, la rutina convencional a proceder, que termina generando, entre otras cosas, sufrimiento fetal. No es que sea adrede, sino es como si se supiera que va a pasar, pero igualmente se procede a eso. Señales que indican el inicio del trabajo de parto. Es importantísimo y aquí, si no han tomado nota, tienen que empezar a tomar. La primera señal, bueno, de las que vamos a mencionar, salida del tapón mucoso. Esta salida del tapón mucoso no siempre se da exactamente en el momento que va a nacer el bebé. A veces se da unos días antes. Es más o menos como lo ven aquí en la imagen. Es como un moco, literalmente un moco. Pues se llama tapón mucoso. Se puede salir en grumos, como está aquí, varios grumos así, o sea, en varias expulsiones, o en una sola, que vendría como un tapón más grandecito. Pero básicamente viene siendo como de esta forma o incluso un poco verdoso en algunos casos. Pero verdoso, claro, ¿no? No un verdoso, no una cosa, no debería ser un color así muy oscuro. Ruptura de membranas es otra señal que esta sí no siempre, bueno, ninguna de estas señales se da siempre antes del trabajo de parto. A veces esto sale justo en el momento casi previo al momento del expulsivo, en el que están ya las contracciones en proceso. Pero pueden ser señales previas también. Si nos llama una mamá, una gestante, diciéndonos que soltó el tapón, ya podemos informarle y podemos también nosotros saber que no necesariamente se está iniciando el trabajo de parto ese mismo día. Puede ser que en los próximos días. Pero por supuesto hay que estar atento a las otras señales que vamos a mencionar. La ruptura de membranas ya es distinto, porque la ruptura de membranas tiene la particularidad de que
en la medicina convencional, en la ginecobstetricia convencional, es raro que se pasen 12 horas después que haya la ruptura de membranas. ¿Cómo se da la ruptura de membranas? Sale líquido como si se estuviese orinando. O sea, sale líquido en abundancia. Líquido que debe ser, que es normalmente o debe verse como el agua de coco. Una especie de transparencia, pero medio grumosa, con esos filamentitos como el que tiene el agua de coco. Las señales de alarma con la ruptura de membranas es cuando sale el líquido de otro color, o sea, ya con colores verde, marrón. Esto es lo que se le llama líquido meconial, o sea, que tienen meconio. ¿Qué es el meconio? Las heces del bebé dentro del líquido amniótico. Entonces, en ese caso, que sea verdoso o marroncito, o incluso rojo con sangre, es cuando debe hacernos llamados de atención. Lo normal es que sea como el agua de coco. A veces cuando el bebé cuando no está tan maduro el bebé, suele ser no tan grumoso como el agua de coco en sí, sino más, con menos grumos, más transparente, eh, con menos cositas blanquitas como el agua de coco. Eso quiere decir, en la mayoría de los casos, que el bebé todavía no está del todo, o sea, que la ruptura quizás está dando un poquito previa. No quiere decir tampoco que es prematuro, ¿ok? El líquido amniótico da muchas señales. Por supuesto que estas señales, quien va a determinar lo que hay es el personal médico o la partera. Pero nosotros ya podemos distinguir el líquido meconial del no meconial y saber y hacerle saber a la gestante que el líquido debería ser lo más parecido posible al agua de coco. ¿Ok? ¿Qué pasa con la ruptura de membranas? Que la ruptura de membranas, como dije hace un rato, sí suele ser una señal ya de parto. A veces no se rompen membranas, a veces ya empiezan las contracciones, que vamos a hablar adelante de ellas, y no se ha hecho la ruptura de membranas hasta ya avanzado el trabajo de parto. Pero muchas veces sí se da antes, incluso de las contracciones fuertes. Entonces hay que tomarla en cuenta como una señal. Expansiones, ya vamos a explicar por qué le decimos así, regulares. Normalmente se le llama contracciones, pero hace mucho tiempo, trabajando justamente con nuestros maestros formadores, vimos la importancia, porque justamente es una de las cosas que todavía enseñamos en nuestros prenatales, que es del uso de las palabras y de las visualizaciones. Y el uso de las palabras es importante, o sea, que la palabra tiene poder. Y cómo nos referimos a algo tiene mucha importancia, especialmente por la imagen mental que se genera en nosotros con respecto a eso. ¿Qué pasa cuando uno habla de contracción? Cuando uno habla de contracción, lo que suele venir, así no lo tengamos visualmente a la vista, porque muchas veces no se visualiza literalmente, pero nos da una sensación o una idea de contraer, de esto, que en cierta forma es lo que ocurre en el útero. Es como una especie de contracción, como un masaje que de hecho le suele dar el útero al bebé para salir. Pero cuando hablamos de expansión, cuando cambiamos el término en nuestra psique, expandir siempre es abrir. Y la imagen para muchas mujeres en trabajo de parto incluso suele ser como una flor abriendo. Y eso visualmente, mentalmente y por supuesto con esa conexión que hay entre los pensamientos y el mismo cuerpo, ayuda a que el cuerpo se vaya como alineando en esa misma sensación de abrir. Entonces, más que cerrarse, es abrirse. Entonces, una de las cosas que sugerimos en nuestras formaciones, tanto de doula como para dar cursos, que ustedes también como doula lo pueden hacer, salen capacitadas para eso, para dar cursos prenatales, es trabajar con este poder de la imagen, pero también con este poder de la palabra. O sea, aquí le vamos a llamar en esta formación expansiones. En algunos casos nos referiremos a contracciones para entender, para que sepamos de qué estamos hablando. Pero cuando nos refiramos a lo que cómo se va a manejar con la gestante, vamos a empezar a usar términos ya acordes con con nuestra propuesta de utilizar la mente y la palabra a favor. Las expansiones regulares. Vamos a ver qué quiere decir regulares. En la primera etapa, esto que ven aquí, esa imagen circular, es la representación de lo que sería la apertura del cuello uterino, ¿ok? En el momento que el cuello uterino está borrado, no se ha borrado aún, está en cero, es como si fuera esto. O sea, cuando se hace el tacto, es como si se tocara aquí. Esto está cerrado. Entonces, es literalmente esto. Esto es más o menos lo que siente la persona si hiciera un tacto, ¿no? Ustedes no van a hacer tacto. De hecho,
La mayoría de las parteras tampoco hacen tacto. Eso se hace en ginecobstetricia y es bien importante hablarlo, tocarlo bien en el módulo también de violencia obstétrica porque se hace muchas veces de manera indiscriminada y suele ser violento. De hecho, es violencia de la forma en que se suele hacer en el parto convencional, pero ya no vamos a entrar en ese detalle en este momento, sino sigamos con el punto, no porque no sea importante, sino porque no es lo que toca en este momento. En la primera etapa, las contracciones o expansiones suelen darse de aproximadamente, por supuesto, estos son tiempos relativos, pero referenciales para que vayamos entendiendo, de 20 más o menos cada 20 minutos, que son expansiones regulares, que se dan en intervalos de tiempo parecidos, o sea, cada tanto tiempo y después o sea, se da una expansión. Pasan 20 minutos, se da una expansión, o sea, alguien que esté acompañando a la gestante, bien sea su pareja o la dula, o alguien más que está acompañándole, va tomando el tiempo. Por ejemplo, ustedes la llaman, mira, tengo contracciones o expansiones. Ustedes escuchan el tono de voz normal. Tengo expansiones, cada tanto, 20 minutos me han tomado y más o menos son 20 minutos entre una y otra. Ok, ya eso es expansión regular. ¿Por qué? Porque hay un conteo de tiempo, el mismo tiempo entre una y otra. Y suele ser de 20, puede ser 25, puede ser un poco menos, puede ser incluso un poco más, cada media hora, pero es un tiempo más o menos regular. Entonces, pero el referente es más o menos 20 minutos. Eso se va cortando ese tiempo, pero sigue siendo regular entre una y otra. Por ejemplo, primero eran 20 entre una y otra expansión, después viene siendo 18 entre una y otra expansión, después viene siendo 15 entre una y otra expansión, hasta que llega aproximadamente a 5 minutos entre una y otra expansión. ¿Qué quiere decir esto? Y la duración de cada expansión viene siendo de 30 a 60 segundos. ¿Ok? O sea, empieza por 30 y después va pasando a 60, o sea, son más largas y un poquito más intensas. En este periodo, generalmente la mujer todavía puede hablar. Puede decir, sí, todavía tengo, ay, sí. Y a veces hace en el momento que siente la expansión, sí, aquí la tengo, pero todavía puede hablar. En la dilatación del cuello uterino, que ya en vez de estar borrado, como dijimos hace rato, que es esto, este cierre, mejor dicho, cerrado, perdón, empieza a borrarse. El borramiento es cuando empieza a abrirse. Y vemos aquí en la lámina el círculo que está en el centro, que es el que señala la línea que dice 4 centímetros. Sería la primera apertura en ese tiempo de 20 minutos entre expansión y expansión a 5 minutos entre expansión y expansión. ¿Ok? Entonces quiere decir que cada 20 minutos, después de 18, 15 o 10, en cada mujer se va a dar distinto, hasta los más o menos 5 minutos entre expansión y expansión, todavía se está abriendo aproximadamente 4 centímetros o menos. O sea, todavía el cuello uterino tiene que llegar a 10 centímetros. Entonces todavía estamos a tiempo. ¿Qué es lo que se debería sugerir aquí? No salgas todavía al centro donde vayas a dar a luz. Si vas a dar a luz en una clínica o en un hospital, no vayas todavía. ¿Por qué? Porque no has dilatado y te van a tratar de inducir. Entonces trata de quedarte, a menos que el centro de atención quede demasiado lejos, que haya demasiado riesgo de no llegar, demasiado, o sea, me refiero a horas, o una carretera que se puede caer un árbol, qué sé yo, una cosa ya puntual, y sin embargo, tratar de estirarlo lo más que se puede hacer en esos casos. Se acude, pero si se llega todavía con las expansiones en este mismo tiempo que estamos diciendo, preferible que te quedes cerca de allí haciendo otra cosa, caminando o algo, no llegar allí porque la mayoría de los centros sabemos que no son pro humanización y no se va a atender de una manera adecuada, sino se va a proceder a la rutina. Que bueno, ya vamos a ver qué hay en la rutina. Luego va pasando en esta primera etapa a haber menos tiempo entre una expansión y otra y a ser un poco más fuerte. Ya no son de 30 segundos a 60 más o menos segundos, sino prácticamente todas son de 60 segundos de duración. O sea, son de un minuto por lo menos. Y ese minuto también hay más intensidad. O sea, se siente más fuerte la expansión y el tiempo se va recortando. Recordemos que primero hablábamos de 20 minutos que se iba reduciendo a 5, aquí vamos de 5 a 2. Aquí sí deberíamos estar ya, si es para ir al otro sitio y estar ya saliendo para ese otro lugar. Incluso un poquito antes de llegar acá.
Esto, por supuesto, esto lo vamos a ir afinando y lo vamos a ir también hablando a lo largo de la formación y acompañando cuando ustedes hagan sus acompañamientos, este, para, eh, para que ustedes vayan también tomando el hilo. Esto es algo que con el tiempo ya se hace rutinario, ya ustedes lo manejan y cada quien va como acoplando su propia forma instintiva de conectar y su propia manera de llevar la secuencia y de acompañar. Con cada parto, por supuesto, será diferente, pero siempre este referente va a ayudar a tener idea, ¿ok? De más o menos por dónde vamos en el trabajo de parto. En la misma primera etapa del trabajo de parto, pasa en la siguiente fase. En esta segunda, que son de 5 a 2 minutos más o menos entre expansión y expansión, y que ya duran 1 minuto cada una aproximadamente, es cuando pasa de los 4 centímetros que abrió en la primera fase de la primera etapa a 8 centímetros. Se estira un poco más, como vemos en los círculos allí. ¿Ves? El primer circulito es el de 4 centímetros, vemos el de 8. Pasa en esa misma primera etapa a una tercera fase de la primera etapa, donde las expansiones ya son cada 1 minuto o menos. O sea, el tiempo entre una y otra es cortísimo y la intensidad y la duración es más larga. O sea, ya pasan de 1 minuto a veces hasta 2 minutos. Y se siente mucho más. En esta etapa ya estamos casi terminando el borramiento del cuello, o sea, ya la apertura del cuello uterino, para iniciar el descenso del bebé hacia el canal vaginal. Y aquí son muy intensas. Aquí ya es cuando la mujer, tú hablas con ella o estás con ella y le preguntas cómo estás. Ahí ya tú sabes que estamos mucho más cerca. ¿Okay? Vean la diferencia entre la primera fase de la primera etapa, en que todavía podía hablar y incluso decir, sí, yo estoy aquí haciendo unas arepas o estoy aquí haciendo un pan con palta o qué sé yo. Tranquila, pues. O estoy aquí acomodando otra vez la maleta, pero ya entre la segunda y esta tercera fase de la primera etapa, ya no están tranquilas, ya están un poco más sumergidas dentro de ellas y vamos a ver cómo va haciendo el progreso. Pasamos de allí a la segunda etapa, donde el tiempo se vuelve a estirar un poquito, aproximadamente cada 3 minutos. Fíjense que fuimos bajando de 20 minutos a 5 minutos, después de 5 minutos a 2 minutos y después a cada 1 minuto o menos, pero aquí viene como un salto a volverse a estirar entre una y otra, vuelve a subir un poco, más o menos a 3 minutos, y aquí también se puede variar que si 3, después 2, pero son muy, muy intensas y largas también. Fíjense que duran de 60 a 90 segundos. ¿Ok? Las anteriores, a pesar de, eran aparentemente más largas, porque hablamos de 120, perdón, de 2 minutos, o sea, 120 segundos. Estas son un poquito más cortas, pero son muchísimo más fuertes. Y se vuelve a estirar el tiempo un poco, pero un poco nada más. Y es una cosa así como que se estira y encoge. Y aquí son bastante fuertes las expansiones. Esto es una lámina para ver lo que pasa en la primera de la izquierda superior. Vemos lo que lo que es el útero el cuello del útero sin borramiento, lo que les traté de explicar con mi mano, ni dilatación, todo cerrado. Vemos el cuello del útero, o sea, el útero alrededor del bebé, el cuello en la parte inferior a la cabeza del bebé, que está, por supuesto, posicionado de cabeza, y el canal vaginal abajo. Después vemos a la parte superior derecha el primer borramiento, o sea, cuando empieza el borramiento a 1 centímetro. O sea, la primera fase de la primera etapa de la que hablamos en la lámina anterior. En la imagen 3, que es la inferior izquierda, perdón, ya vamos el borramiento por 5 centímetros. O sea, ya estamos pasando a la segunda fase de la primera etapa que hablamos Si se les olvida, recurran a esto un momento, ¿ok? 5 centímetros aproximados. Y en la cuarta, que es la inferior, del lado derecho, ya estamos en el cuello del útero dilatado por completo a 10 centímetros. Ya el bebé va a empezar a descender por el canal vaginal. Vean allí. Primera etapa del trabajo de parto, hablamos en la gráfica de los círculos, pero aquí describimos ya con detalles. Borramiento y dilatación del útero para permitir el paso del bebé. El cuerpo en esta primera etapa, libera endorfina para reducir esa sensación de dolor.
El cuello uterino se dilata de 0 a 4 centímetros primero. Las expansiones, como dijimos, de 30 a 60 segundos de duración y de 20 minutos. Van pasando poco a poco hasta llegar más o menos a 5 minutos. Periodo de reposo puede prolongarse horas o días. Por eso aquí no hay que salir de inmediato al centro asistencial. Si es un parto en centro asistencial, y si es un parto en casa, la dula ni siquiera está obligada a ir de una vez al sitio, pues pueden ser días, a menos que eso esté en el convenio. Pero lo recomendable es que no sea así, porque entonces ya eso podría, a menos que sea un acuerdo y que la dula lo quiera hacer, por supuesto, y que también no incomode, no rompa la intimidad de la pareja, porque esto igual lo vamos a trabajar bien en los módulos donde hablamos, detallamos cómo es el acompañamiento. Porque aquí pueden ser días, entonces se puede desgastar en lo que es el acompañamiento como tal y bueno, y puede afectar la parte crucial del mismo. Se recomienda realizar sus actividades a la gestante, dormir, a tener reposo con movimiento, caminar, tomar un baño en caso de que no haya roto membranas o muchos baños, por supuesto. En caso de que no haya roto membranas, ¿por qué? Por lo que les dijimos de que es extraño que después de la rotura de membranas se pasen más de 12 horas y a veces, como mucho, algunos osados, digo osados porque cuando alguien rompe estas rutinas, estos protocolos, se le suele ver así, ¿no? Dentro del gremio médico. Me refiero al gremio médico. Las parteras son mucho más abiertas y más. Por supuesto que con las parteras, una de las cosas que tranquiliza es que ellas siempre están ayudando a promover el flujo de oxitocina natural y eso minimiza el riesgo. Este es un acompañamiento, está Janet acompañando este parto hermoso de mi Alejandra, se llama esta bebé. Ana y Luis son los padres, está aquí con Janet, justamente en esa primera etapa, acompañando con movimiento. Fíjense que la posición que está tomando la gestante es una posición que le ayuda a abrir, a expandir su cadera, a vivir con tranquilidad su expansión, y la dula acariciándole para generar oxitocina y su compañero tomándole la mano y diciéndole que está con ella. Esto es lo ideal. Eh, ok, seguimos. Vamos a la segunda fase de la primera etapa. Aumenta duración e intensidad de las expansiones. Recuerden aquí, es la que hablamos aquí en el segundo círculo. Expansiones de aproximadamente 60 segundos, cada de 5 minutos va bajando a 2 minutos. El cuello se va dilatando de 4 a 8 centímetros. Recuerden que lo vemos acá. Recuerden que es el segundo círculo. El primero es el del centro, el segundo es el del medio. ¿Okay? La conciencia se vuelca hacia el interior, algo así como meterse dentro de sí. La mujer es como el parto, es como esto, es como ir hacia adentro. Debería ser eso. En el nacimiento convencional hospitalario no se respeta ese ir hacia adentro, entonces se le habla a la mujer, se le grita a la mujer, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de violencia obstétrica, pero especialmente no se le permite entrar hacia allá, que es lo que sí se hace en la partería y en el parto respetado, humanizado. Y allí está todo el conocimiento, allí está todo el poder que ella tiene para parir, porque quien sabe parir es ella. El personaje que acompaña sencillamente debería eso, acompañar y por supuesto atender una emergencia. No lo que suele pasar, que es como guiar ellos el parto como si el parto fuera de ellos. La conciencia, okay, niebla de endorfinas, se le llama a esto, se va entrando en un estado de éxtasis donde las endorfinas van haciendo el trabajo como de justamente de hacer esta conexión hacia lo interior, hacia ese poder femenino que está en el interior de la mujer. Se recomienda rodearse a la gestante de gente que apoye, o sea, que no esté interfiriendo ni saboteando con sus comentarios no deseados, por ejemplo. Respirar también se recomienda, caminar, cambiar de posición, emitir sonidos, gemidos, abrir la boca, porque la apertura de la boca está conectada con el canal vaginal. Esto está conectado con abajo, entonces cuando se hace esto, es como invitar a abrir en la parte vaginal. Son cosas que no solemos escuchar en el ambiente hospitalario convencional, ¿no? Allí no. Pero las parteras y los y las ginecobstetras y las obstetras, las obstetrices,
que sí están familiarizadas con lo instintivo, que sí se permiten rescatar estos conocimientos ancestrales, sí están conscientes de esto. En recibir abrazos, por supuesto, para generar oxitocina, recibir masajes, bañarse. Esto es otra representación para entender, para que no haya, igual ustedes tienen una imagen, unas imágenes visuales, unos videos, unos audiovisuales, pero es para entender un poco mejor y tener también allí la imagen de cómo se va dilatando el cuello uterino, ¿ven? En el primero de la izquierda, cero dilatación, en el segundo ya empieza el borramiento, ahí están, podemos decir que está en, o sea, no estamos haciendo preciso, ¿no? Pero ya un poco más de 1 centímetro y ya al final, la de la derecha, el borramiento final y ahí empieza el bebé a descender hacia el canal vaginal. En la tercera fase de la primera etapa, el cuello uterino se dilata por completo, que es lo que vemos aquí en la parte derecha. Expansiones hasta de 2 minutos cada 1 minuto, o sea, ya el tiempo se reduce entre una y otra y la duración se extiende de cada una de las expansiones. Se alcanza lo que se llama el umbral. A veces se duda, erupciona el volcán y salen las sombras. ¿Qué quiere decir a veces se duda y se alcanza el umbral? En este momento hay varias señales que nosotros hemos aprendido a reconocer de esta fase, ¿no? Algunas son, una que me ha tocado observarla muchas veces, que amo esas señales cuando la mujer si tiene un moño o algo, tomándole el cabello, es como se empieza a quitárselo, se suelta y después se vuelve a amarrar el cabello. O sea, es una cosa muy instintiva, muy de esta fase. Dudar pasa que entonces muchas veces empiezan a decir, sáquenmelo o háganme cesárea y empiezan a gritarlo. Nunca voy a olvidar una gestante que tengo el permiso de ella para mencionarla, Julia, que ella en ese momento de duda, en esa época ya había hecho bastantes acompañamientos y siempre, generalmente gritaba en ese momento de duda, ¿no? Que decían que le hagan cesárea o que le pusieran anestesia, pero era una cosa que sabíamos que no era una real petición de anestesia, sino era el momento de la duda. Y este caso de Julia fue muy particular porque ella fue como que estaba en éxtasis y de repente voltea, me ve a mí que está a su derecha y ve al doctor Beltrán, que era con quien estaba ya acompañando ese parto, y nos ve a los dos y entonces le dice, primero me ve a mí, ¿no? Y después mira a Beltrán y le pregunta, doctor, ¿me puede hacer cesárea? Y él le dijo, porque él sabía ya que estaba en expulsivo prácticamente, le dijo, no, ya no. Ok, y volteó, hizo así, cerró los ojos y ahí salió el bebé. Entonces, esa es la única vez que he visto que ha sido tan tranquilo, ¿no? Ese momento, pero en ese momento se suele ver las sombras, que eso también lo vamos a hablar, por supuesto, más en el módulo puerperio, pero aquí podemos decir un poco. ¿Qué es lo de las sombras? Erupcionar del volcán es que sale todo lo que está dentro escondido. Una de las cosas que puede salir son ciertos rechazos, entre comillas, a su compañero. Entonces hay una fase aquí también, en esta misma parte, suele pasar mucho, también antes, en el trabajo de parto, pero en esta parte, se suele ver a veces agudizada la situación en que ella no quiere que él esté, el compañero. Salte, vete de aquí. Entonces, cuando él se va a ir, no, no te vayas. Esto me refiero a los partos donde el compañero se le permite estar, que lamentablemente en muchos lugares no se da. Pero en los sitios donde he tenido, muchos de los sitios donde he tenido la bendición de acompañar, incluyendo las casas de nacimiento, ha habido es una de las condiciones y es uno de los puntos a favor. El hecho es que aquí, una de las cosas que podemos explicar, y eso también lo vamos a profundizar en el tema de paternidad, cuando estemos acompañando y cuando estemos dando cursos prenatales a los papás, es hacerles ver, hacerles entender que lo que se les diga en esta fase no es personal hacia ellos, son las sombras de la gestante que salen allí. Entonces a veces hay como una especie de ataque hacia ellos, pero en realidad no es hacia ellos. Son cosas que están dentro de ellas que empiezan a fluir y ellos son obviamente el detonante ideal porque son la persona con la que ellas tienen confianza y nexo. Y también es como si inconscientemente lo culparan de ese dolor que están viviendo en ese momento. Como si lo culparan de no ser empático. Y a veces hay cosas allí que no están resueltas. Pero cuando convencemos a los compañeros, a los papás, de que esto no es personal, es mucho más tolerable para ellos y mucho menos traumático para ellos, que es importante que sea lo menos traumático posible para ellos porque eso les va a permitir a ellos conectarse luego como parte de la triada, como parte del nacimiento, como esa parte protectora.
que a veces el rechazo se suele dar a partir de esta situación, donde erupcionan las sombras y este hombre no tiene conocimiento de eso y se toma la cosa personal, se pone más sensible que la parturienta, porque parece mentira, el papá también se pone hormonal, vimos un poco, y vamos a ver, de hecho, en el módulo donde corresponde hablar de los síntomas del papá en el embarazo. Cuello del útero dilatado por completo a 10 centímetros. Insistimos en las imágenes porque es importantísimo ver por qué hay que llegar hasta esta dilatación de 10. Esta misma lámina de la parte inferior derecha está aquí ya amplificada. Segunda etapa del trabajo de parto. Es la que hablábamos acá en la parte inferior de los círculos. Cada 3 minutos, aproximadamente 60 a 90 segundos. Explicamos acá. Segunda etapa. Comienza cuando el cuello uterino llega a 10 centímetros y termina con el nacimiento del bebé. Empieza aquí. Expansiones de 60 a 90 segundos cada 3 minutos aproximado. Como les dije, se vuelve a extender un poco. Pueden ser un poco más lentas y menos intensas relativamente. Y decimos puede ser, no necesariamente siempre es así. Pero sí suele a veces confundirse un poco con la ausencia de las señales de las expansiones. Y esto a veces también suele malinterpretarse, entonces, y llevar a que se suministre oxitocina sintética. Aquí más bien debemos seguir insistiendo en que haya oxitocina natural. Que vamos a explicar en su momento en qué consiste, ¿no? Cómo es que insistimos en que haya y cómo ayudamos a que haya oxitocina natural. Pueden ser un poco, ganas de pujar. Aquí cuando vienen las ganas de pujar empiezan a sentirse que son parecidas a las ganas de evacuar. Hay que tener muy en cuenta esto y cuando damos el acompañamiento previo, porque a veces somos dulas que llegamos nada más a atender el parto y no conocemos a la pareja, pero muchas veces somos dulas desde antes, desde la gestación, y muchas veces acompañamos a las consultas de control y muchas veces incluso hemos dado el prenatal. Entonces, en estos casos en que hemos dado el prenatal y hemos acompañado previamente, es bueno hablar todas estas cosas con la pareja. Y para hablarlo antes, para recordar en el momento del parto, por supuesto la mujer en el momento del parto está dentro de ella, pero está confiando en la persona que la acompaña. Y recordarle, hay maneras sutiles de hacerlo, y por supuesto eso lo vamos a manejar a profundidad en su momento, de que puje solamente cuando sienta de verdad ganas de pujar, que suele confundirse con ganas de evacuar. Y es importante, en nuestra experiencia, hacerle saber a la parturienta que si ella tiene ganas de evacuar, se permita hacerlo y que para eso estamos allí nosotros. En el parto humanizado se permite, justamente porque es menos invasivo, los procesos fisiológicos se dan de manera espontánea y una de las cosas que vamos a hacer, que eso lo vamos a hablar también cuando expliquemos bien cómo es el acompañamiento, es estar allí y si la mujer evacúa, limpiar. No hay peligro con eso. No hay peligro con eso. Pero darle esa confianza, que si también tiene que soltar gases, lo haga, que quienes estamos allí sabemos, estamos con ella, estamos conectados y sabemos que eso es parte de. Y para eso nos preparamos y para eso somos dulas. ¿Ok? Se libera oxitocina para promover las expansiones. Y bueno, es importantísimo que haya oxitocina, que eso en su momento vamos a hablar de las condiciones para que haya oxitocina. Expansiones ya no son para dilatar, sino para empujar al bebé en este momento. O sea, las contracciones ya no son para dilatar porque ya borró el cuello, ya se dilató el cuello completo, ya el bebé está abajo. Entonces es para empujar. El útero, aquí le vamos a decir contracciones, sí, para entender. Cuando el útero hacía sus contracciones para borrar el cuello, era justamente para que se borrara y pudiera descender al bebé. Y en este caso, que ya el bebé está en el canal vaginal, el útero sigue haciendo las contracciones, pero es como si estuviera buscando de empujar al bebé. Empujarlo para que salga, ¿ok? En estas fases que se da ese tipo de contracciones. Se recomienda ayudar al útero empujando hacia abajo cuando se sienta ganas de empujar. O sea, empujando con el pujo. La misma mujer, abajo, abajo, como cuando se está evacuando, tal cual. Y eso nosotros muchas veces somos los y las más indicadas para recordarlo. Abajo, puja abajo, abajo. Y ella va, porque a veces en ese momento se genera cierta confusión y ella se confunde y entonces se queda todo el pujo aquí arriba. Y cuando el pujo se queda aquí, que es una cosa así, no se enfoca la energía donde tiene que estar, que es abajo, justamente en la pelvis.
y en la parte muscular de la que hablamos en el módulo anterior. Ya, pasa a veces la cámara aquí. Este parto inolvidable. Aquí estamos cerca de esa última fase de la que le estoy hablando ahora. Inolvidable aquel nacimiento de Jadid. Coronación es la segunda fase de la segunda etapa. La cabeza del bebé se encaja debajo del pubis. El perineo comienza a estirarse y a abultarse alrededor. Es probable que se sienta un ardor que desaparecerá en lo que la cabeza adormezca los nervios del perineo. Ya van a ver una imagen real. Se recomienda pujar más lentamente para dejar salir suavemente al bebé o a la bebé. Sale la cabeza y rota para pasar los hombros por el pubis. Algo así, ahí lo vamos a ver bien descrito. Fíjense en la parte inferior, en la parte de la vagina, el perineo. Aquí empieza, ahí se ven los pelitos ya de la bebé. Este es una niña. Ahí está. Fíjense cómo se va viendo. Ven como allí, ahí estaba asomadito el cabello. Y aquí se ve la cabecita y se hace el giro. Por eso es que muchas veces hay mujeres que tienen temor de acostarse, de sentarse en el váter, o como le decimos en Venezuela, la poseta, donde se evacúa, pues creen que el bebé va a salir disparado y no. La naturaleza es perfecta y por eso sale la cabecita y después hace un giro de los hombros, ¿ok? No es una bala, no es excremento, es un ser que por eso tiene huesitos y tiene sus hombros, tiene que hacer un giro. Entonces puede sentarse con toda tranquilidad en el váter porque es un sitio seguro. De hecho, es un sitio maravilloso para tener las contracciones o expansiones de esa última fase o de cualquier fase por la posición. Fíjense, aquí sale la cabecita, se hace el giro y aquí termina a pasar los hombros. Bien, pues estoy tratando de hacer la secuencia para que lo vean. Coronación, sale la cabecita, salen hombros, va haciendo el giro. Ahí quedó perfecto, quedó la secuencia perfecta. Coronación, cabecita, giro de hombros, salen hombros, pasan los bracitos y sale directo al pecho de su madre. Aquí estoy yo con el celular, no crean que estoy tomando fotos, ven que el celular no es de alta tecnología. Estoy viendo la hora porque la hora es importante verla para ponerla en la ficha la hora, y para que se sepa qué hora nació. Viendo la hora exacta del nacimiento de la bebé. Aquí pasa al regazo de la madre. Esperamos, que eso lo vamos a explicar también, que el cordón no se pinza de inmediato, como en los procedimientos convencionales la mayoría de los hospitales y clínicas, sino se espera a que deje de latir y después se hace el pinzamiento y luego el corte que lo hace el papá. Ahí quizá no se ve tan claro, bueno, sí se ve claro. Los guantes son la mano del ginecólogo, ginecobstetra. Ese es nuestro amigo y maestro Beltrán Lares. Ahí está el papá cortando el cordón él mismo. Y la mamá sosteniendo, Jesús y Michelle se llaman ellos, sosteniendo a su bebé hermosa. Zoe se llama la bebé. Y aquí de inmediato a la teta. Ven qué hermoso. Los quise pasar así para que vieran bien cómo es la coronación y para que vieran lo hermoso que es esto y recuerden por qué están aquí en esta formación. Alumbramiento. Es la tercera fase de la segunda etapa. Se recomienda bajar la intensidad de las luces. Por supuesto, en todo el parto se recomienda bajar la intensidad de las luces, pero aquí por la oxitocina, que eso lo vamos a hablar cuando nos toca hablar de oxitocina. Pero aquí, especialmente porque el bebé tiene mucha sensibilidad a las luces, viene un entorno oscuro, que es el entorno intrauterino. Mantener cálido el ambiente, lo más cálido posible. Nada de aire acondicionado porque el bebé es muy sensible, especialmente por la parte superior de la cabecita, donde puede colarse el frío. Por eso hay que tener el gorro. No sé si se fijaron, fíjense que lo primero que le ponemos en el nacimiento humanizado, no solemos poner las manoplas a los bebés, esas manoplas que le ponen en las clínicas de inmediato, no, porque las manos sabemos que son importantes para ellos reptar. Identifiquen las manitas de la bebé aquí, identificando a su mamá y conectándose con el pecho de su mamá.
Pero el gorro sí, porque esa parte es muy sensible. Fíjense que aquí no se le había puesto porque acaba de salir. Pero apenas, de hecho aquí creo que yo me quito es porque estoy agarrando el gorro. Y se le puso de inmediato. ¿Ven? Y ahí tiene su gorrito. Esa parte sí es muy sensible. Hablarle al bebé, o a la bebé en este caso, darle la bienvenida. Bebé, te estábamos esperando. Zoe, en ese caso de la foto que le mostré. Estábamos esperando, bienvenida al mundo. Son cosas hermosas que se pueden dar en ese momento y por eso es que amamos tanto el nacimiento humanizado. Colocarla sobre el vientre de la madre, como vieron en las fotos, amamantarla lo más pronto posible, como vieron en las fotos, poner cualquier procedimiento invasivo en el mayor tiempo posible. Por ejemplo, el chequeo del pediatra. Sé que algunas personas se pueden horrorizar con esto, pero sí. De hecho, el chequeo del pediatra se puede dar encima de la mamá. Fácilmente. No hay que llevarse al bebé. Y la rutina siempre es llevarse al bebé. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a analizar en los módulos correspondientes. Este es otro nacimiento, pero también el mismo proceder. Este es Ludovico. Todas estas fotos son de partos reales acompañados por nosotros, por eso es que fácilmente los identificamos. Porque también, bueno, en nuestro caso como Dula, casi siempre nos quedamos, digo casi siempre porque a veces nos ha tocado acompañar a personas que no conocíamos y que más nunca vemos, pero muchas veces, como estos que hemos visto acá, se han hecho vínculos hermosos. Es imposible no hacer los vínculos hermosos. En tercera etapa del trabajo de parto, ya hablamos de la primera y segunda, en varias fases cada una, y la tercera es cuando la oxitocina ayudará a expulsar la placenta, o sea, el alumbramiento. Se recomienda tomarse su tiempo. Puede ser más o menos media hora como mucho, entre el expulsivo del bebé y la salida de la placenta. Incluso puede ser menos, muchas veces es menos, pero no suele pasarse de ahí. El cordón y la placenta continúan llevando oxígeno. Por lo tanto, por eso es que no hay que cortarlo de inmediato. Se pincha y se corta después de que deje de latir. Es la señal de que ya está dejando pasar no solamente el oxígeno, sino sangre también. Por supuesto, ya aquí no es tanto el oxígeno porque ya aquí el bebé empieza a respirar. ¿Ok? Empieza a soltar el fluido que tiene en la boca y la naricita. Pero sigue pasando en ese latir sangre e hierro al bebé, que es fundamental este hierro. Es importantísimo que este hierro pase al bebé y al pinzar y cortar precozmente, como se suele hacer en la rutina convencional gineco-obstétrica, se le está privando al bebé de esa sangre con ese hierro le pertenece a él o a ella. La placenta se separa de la pared uterina, el útero se contrae y la expulsa. Esto puede durar entre 10 y 30 minutos. La placenta es más pequeña que el bebé, por lo tanto sale mucho más fácil y no tiene huesos ni cráneo. Además que la lactancia, por eso es recomendada la lactancia, ayuda a que esta expulsión se dé bien, se dé entre esos 10 y 30 minutos como mucho, y de manera mucho menos dolorosa. Si a veces arde un poco, la mujer dice que le molesta un poco en la contracción, pero si el bebé está tomando la teta, esa oxitocina que se va a generar va a hacer que el útero se contraiga, favorezca la expulsión de la placenta, que hay que revisarla bien, eso ya es un procedimiento del apartero médico, revisarla bien para que esté completa, pero también esas contracciones que se están dando por la misma succión de la teta ayudan a evitar hemorragia y a que el útero se tonifique y se vuelva a ir poniendo en su lugar. Esa parte de esas contracciones posteriores son importantísimas porque justamente previenen una hemorragia postparto y por eso es que en el procedimiento convencional medicalizado se suele poner oxitocina sintética en esta parte, que es pitocin, para evitar ese riesgo. Pero nada mejor que si esa oxitocina es natural, que también le va a minimizar el dolor a la parturienta en este momento. Esa es la misma mamá que vimos hace ratito, la mamá de Ludovico, Delfín se llama, gran amiga nuestra. Su placenta saliendo, ven, este es el alumbramiento, por eso te estoy mostrando la foto. Aquí está saliendo ya, aquí está a través del cordón, ayudando a través del cordón a que la placenta termine de salir. Esta es una placenta cuando se revisa para ver si está completa. Es importantísimo esto, eso también lo vamos a ver en su módulo correspondiente. ¿Qué ocurre en el hombre durante el trabajo de parto? El hombre, por ejemplo, el doctor Michel Odand, no está muy a favor de que el hombre esté acompañando en el parto. Sus razones debe tener. Hay que tomar en cuenta que el doctor Michel Odand habla de la mamiferización del nacimiento
comparando un poco el parto mamífero de la mujer con el parto mamífero de otras mamíferas. Pero en estas observaciones de otras especies no estamos tomando en cuenta de que no estamos siendo especistas, no creemos, de hecho mi postura personal es que no creo que el hombre sea el hombre y la mujer, sea el hombre como, no como un género, sino la humanidad. Ya sabemos que no debemos seguir diciendo el hombre, porque es el hombre y la mujer, pero el ser humano no es superior a las otras especies, a los otros animales. Somos un animal también, un animal espiritual. Pero sí tenemos esa pequeña diferencia en algunas cosas, porque yo difiero, no voy a caer en ese tema filosófico en este momento, pero por ejemplo en el trabajo de parto funcionamos más parecidos a algunos otros primates que sí suelen estar cerca de sus parejas al parir, de sus compañeras, sin ser una amenaza directa para los cachorros, que pasa en otras especies de mamíferos, donde los cachorros se pueden convertir en una presa para el padre. Entonces, compararnos con otros mamíferos en ese sentido, pero es algo que vamos a profundizar en el módulo que tiene que ver con la paternidad y el acompañamiento y la paternidad. Pero sí es importante aquí solamente dejar, hacer énfasis en que nuestra experiencia y muchas fuentes que vamos a citarlas todas a lo largo de esta formación, estamos de acuerdo en que el acompañamiento de la figura masculina es muy importante. La oxitocina y la prolactina, hormonas del amor y la maternidad, intervienen en el parto, en las contracciones del útero. Aquí ya no son expansiones, sino las contracciones, porque ya estamos hablando del posparto, del parto y posparto, y en la producción de leche materna. Estas afectan el funcionamiento de la amígdala, que es el centro neurálgico de nuestras emociones más instintivas. Entonces se le llama a la oxitocina la hormona del amor. Cuando el papá está presente, se permite conectarse y toma en brazos a su pareja y a su bebé. Comienzan a segregar estas hormonas del amor que le ayudan a sensibilizarse y a establecer y fortalecer los lazos afectivos. Por eso es tan importante que el hombre sí esté. Es una pareja también, ahí está Janet acompañándole, Jorge y Beatriz. Miren nada más la cara. Ahí está toda la oxitocina. Que el macho humano no se distinga, perdón, tanto de la hembra en la producción hormonal, indicaría que somos una especie que instintivamente colabora en la crianza de los hijos, igual que algunos otros primates, como les comentaba, superiores, primates superiores, gorilas, chimpancés, orangutanes, por ejemplo, que también actúan como protectores de sus crías y no como depredadores, posibles depredadores de las mismas. Evolutivamente es interesante pensar que ya que la oxitocina y la prolactina disminuyen la agresividad, pudieran ser decisivas para el control de nuestros instintos más violentos y para evitar que nos terminemos matando unos a otros. O sea, una de las claves de lo que llamamos hoy día las nuevas masculinidades tiene muchísimo que ver con estas hormonas del amor y de la lactancia. A raíz de haber hablado, esto es una de las voceras que estamos diciendo que concuerda con nosotros, con nuestra experiencia, con el referente al tema del acompañamiento de la figura masculina. Yanshinoda Bolén, una mujer maravillosa, una investigadora maravillosa que entre sus muchos libros hermosos que tenemos como referencia prácticamente obligatoria para este camino de la humanización, está de los dioses de cada hombre, donde hace un estudio, un acercamiento psicológico a las masculinidades, hermosísimo, muy profundo. Su cita textual. A raíz de haber hablado con una generación de hombres que estuvieron presentes y participaron en las horas del parto y del nacimiento, tengo la impresión de que en ese momento comienza un profundo y amoroso vínculo con sus hijos. Eso me consta. Y cerramos, dejamos para la reflexión esta frase o este dicho, este escrito de las parteras, Ina May Gaskin. Ya sabrán, si no saben quién es Ina May, ya lo sabrán en esta formación, porque es una referencia demasiado importante para quienes estamos en esta senda de la humanización del nacimiento. Dice Ina May, cuando la conozcan la van a amar tanto como nosotros, dice textualmente: si una mujer no luce como una diosa durante su trabajo de parto, es porque alguien no la está tratando de la forma que ella se merece. Le dejo para que reflexionen con ese pensamiento de Ina May y esa imagen hermosa de Janet acompañando a Beatriz en el nacimiento de su primer hijo Héctor. Y nos vemos en el próximo módulo.